Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia de la diputada Araceli Damián González sobre el sistema de pensiones y el pensionista. A nombre de la Unidad Politécnica Integradora, de la Asociación de Jubilados y Pensionados del IPN, de Politécnicos por el Politécnico y la Organización Nacional Politécnica Cardenista, sean ustedes bienvenidas. Señora diputada, bienvenida a esta su casa, el Instituto Politécnico Nacional, en particular en esta Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura que hoy se honra con su presencia. Nos acompañan en el presidium el ingeniero Fernando Paulín Rubio, en representación del director de la escuela, el ingeniero Ignacio Espino Márquez. El ingeniero Juan Carlos Villanueva Martínez, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México. El maestro Ramón Jiménez López, representante de Politécnicos por el Politécnico. El contador público Sergio Domínguez, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del IPN, Asociación Civil. El maestro Valfred Nava, representante de Unidad Politécnica Integradora. El licenciado Ramiro Aguirre Garín, de la Organización Nacional Politécnica Cardenista. El ingeniero Gilberto Santiago Pascual, de la Asociación de Profesionistas del Transporte Colectivo Metro. El físico matemático Guillermo Rosaldán, representante del comité organizador del evento. El compañero Agustín Vanegas Laurabaquio, representante personal del secretario general Francisco Hernández Juárez del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana. La mecánica de la conferencia será a partir de la exposición de la licenciada, de la doctora Araceli Damián González, y se les ha hecho llegar, si no se les hará llegar también, hojas para sus preguntas que serán respondidas posteriormente. Una vez hecha la intervención de la diputada, vendrán intervenciones de algunos de los integrantes del presidio. En particular, cedemos la palabra al compañero Guillermo Rosaldán, representante del comité organizador del evento, para hacer formalmente la presentación del mismo. Buenos días, compañeros. Les agradecemos su presencia. Doctora Araceli Damián González, diputada presidente de la Comisión de Seguridad Social de la 63 legislatura del Honorable Congreso de la Unión. Licenciado Juan Carlos Villanueva, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México. Ingeniero Santiago Pascual, presidente de la Asociación de Profesionistas del Transporte Colectivo Metro. Ingeniero Paulín Rubio, subdirector de esta escuela. Señor Agustín Venegas, en representación de los compañeros telefonistas, muchas gracias por su presencia. Compañeros académicos, trabajadores de apoyo a la docencia y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, señoras y señores, a nombre de las organizaciones convocantes, la Unidad Politécnica, Organización Nacional Politécnica Cardenista, Organización Politécnicos por el Politécnico y la Asociación de Pensionados y Jubilados del Instituto, agradecemos su presencia. Y les damos la más cordial bienvenida, en especial a la doctora Araceli Damián González, diputada presidenta de la comisión. Las reformas al sistema de pensiones tienen una larga historia.
están vinculadas a perjudicar a los trabajadores de este país. Recurrentemente ha venido este daño al sector laboral desde el impulso del modelo económico neoliberal por el presidente Miguel de la Madrid. Posteriormente, con el presidente Salinas en el 92, cuando modifica el primer documento del sistema de pensiones. Posteriormente, el señor presidente Ernesto Zedillo, con la ley del IMSS en el 97, y la introducción de las AFORES, que es una copia del modelo chileno impuesto por el dictador Pinochet. La reforma de Felipe Calderón, la ley del ISSSTE en el 2007, en donde mete a la burocracia del país al modelo de cuentas individuales vigente hasta hoy, pero a punto de modificarse porque el gobierno considera insuficientes las aportaciones de los trabajadores, y nos queda pendiente el artículo 10º transitorio, que es de vital importancia para muchos compañeros del Politécnico. Las recientes noticias relacionadas con próximos cambios a los sistemas de pensiones han generado inquietud y confusión entre la comunidad politécnica. Es por eso que hoy los convocamos a esta conferencia, espacio de participación plural y de análisis crítico, donde la doctora Araceli Damián nos dará sus puntos de vista. Doctora, nos sentimos honrados con su presencia y agradecemos su atención. El Politécnico es su casa. Muchas gracias a todos y esperemos que esta conferencia sea de beneficio común para todos. Muchas gracias. Tiene la palabra su compañera Araceli también. Pásale. Gracias. Bueno, pues primeramente una disculpa, pero pues las responsabilidades, también tuve una reunión ahorita en relación a lo que está pasando con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Tuvimos una reunión, pertenezco a la comisión investigadora en la Cámara de Diputados con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, y esta pues reunión es en relación a la nueva información que acaban de dar a conocer, y bueno, ante antemano les pido una disculpa por llegar tarde, pero estaba en esa reunión que también me parece importante, como me parece importante estar aquí con ustedes. Voy a hablar primero de lo del pensioniste. De todas maneras, esto, como ya se menciona, viene en un contexto de una posible reestructuración del sistema de pensiones. Yo creo que el pensioniste lo lanzaron también en este periodo y midieron un poco las posibles repercusiones que puede tener políticamente. Creo que la respuesta, a pesar de que sí pasó en la Cámara de Diputados, pero la resistencia que se manifestó por parte de tanto de pensionados como de los trabajadores en activo, sobre todo los trabajadores universitarios, muestra que, bueno, lo están pensando. Ahora, esta reforma, como les digo, se aprobó en la Cámara de Diputados, fue presentada en el presupuesto de egresos de 2016, con el proyecto de presupuesto, venía como un anexo al presupuesto. Y en realidad, yo me imagino que ellos esperaban que se iba a pasar muy rápido, que no iba a haber resistencia y que se iba a aprobar en diciembre del año pasado. Afortunadamente, nada más con toda la cuestión de la movilización y el trabajo que hizo Morena en la Cámara, se logró detener su aprobación, al menos en este momento. Está en el Senado también tiene tiempos que tiene que cumplir, pero como vienen las elecciones ahora en 16 estados el 5 de junio, considero que esta reforma no pasó ni siquiera la han discutido los senadores, porque
temen también la repercusión política que puede traer aprobar una reforma que la población no está contento con esta. Ahora, el gobierno va a decir que no nos preocupemos, que no es una reforma de fondo, que no es una cuestión que deba de preocuparle a los trabajadores. Ese es el discurso del gobierno. Pero lo cierto es que nosotros no confiamos en el gobierno. A cualquier cosa que le mueve trae algo detrás. Entonces, eso es muy importante. Entonces, bueno, la reforma del pensionista, no sé dónde. Bueno, todos sabemos lo que es el pensionista, y nos vamos un poco más. ¿En qué consiste la iniciativa? Es que sí, ahí está, se salta una, pero bueno. Ya sabemos, el pensionista se crea el 31 de marzo de 2007, cuando se hace la reforma a la ley del ISSSTE, que como ustedes recordarán, antes de 2007, los que estábamos en activo, estábamos en el sistema de reparto. Aquí hago un paréntesis. El sistema de reparto, porque lo que pasa es que ahora el discurso es, nos tenemos que ir todos a cuentas individuales, porque los trabajadores no ahorran lo suficiente para tener una pensión, ahorran muy poquito. El sistema de repartos no funciona porque nos estamos envejeciendo. El sistema de repartos no funciona porque los trabajadores no aportan lo suficiente. Ese es el discurso del gobierno. El sistema de reparto, que estuvo vigente hasta 2007 en el caso del IMSS y hasta 1997 en el ISSSTE y hasta 1997 en el IMSS, tenía la idea de que los jubilados eran una población menor a los activos y que los activos íbamos a dar nuestras contribuciones para sostener la pensión de los mayores, con la idea de que cuando nosotros fuéramos mayores, los que venían atrás nos iban a financiar nuestras pensiones. Era solidario intergeneracionalmente porque los jóvenes aportaban para que los viejos tuvieran su pensión. No es que los viejos tuvieran que ahorrar todo el dinero para tener su pensión, sino que era solidario intergeneracional y también era solidario interclase, porque, digamos, los más ricos también aportaban un poco más y además los sanos aportaban para los que tenían que jubilarse por enfermedad, por accidente, por una serie de cuestiones. Entonces también era solidario horizontalmente. Era basado en la idea de cooperación entre trabajadores, empresarios y Estado. Entonces los empresarios, sobre todo en el IMSS, dicen: nosotros aportamos 2/3 partes de la pensión del trabajador. El trabajador solamente menos de 1/3 parte porque el Estado pone otra parte. Entonces, sobre los empresarios recae. Ahora nos dicen: es que nos vamos a volver viejos como sociedad. Estamos en la transición hacia una población predominantemente de adultos mayores. Pues sí, pero todavía en este momento la fuerza de trabajo tenemos parte del bono demográfico, es decir, que la población activa es mucho mayor que la población no activa. Y lo tenemos, esta estructura la tenemos desde hace muchos años. Entonces, si hubiera habido un buen diseño de las pensiones, no estaríamos en esta situación. Pero además, todavía tenemos hasta el 2050 con un bono demográfico, o sea, todavía podemos hacer algún rediseño para no depender únicamente de cuentas individuales, porque todavía tenemos una fuerza activa mucho mayor hasta el 2050.
Nos dijeron que con la reforma del 97 y del 2007 se iba a solucionar el problema fiscal. ¿Qué fue lo que pasó? Que los fondos de ahorro de los trabajadores se utilizaron para cuestiones que no tenían que ver con las pensiones. Algunas cosas son buenas, muy buenas. El sistema de salud que tenemos, los hospitales, la infraestructura, las clínicas, se hizo con ese dinero que aportaron los trabajadores. Hubo centros deportivos, centros culturales, que hay mucha gente que dice, ¿y por qué estaban invirtiendo en eso? Pues eso es parte de la seguridad social, tener centros de recreación y de cultura. La seguridad social debería ser vista como todo. También se construyeron viviendas. En otras partes no sabemos qué es lo que pasó. Lo cierto es que ese dinero no se restituyó, no se volvió a hacer una base, y dice el gobierno, bueno, con tal de imponer el sistema de cuentas individuales, yo me hago responsable del costo de transición. El costo de transición no lo calcularon. El costo de transición significa que nos quedamos los que cotizábamos antes de las reformas en el sistema de reparto, damos nuestras aportaciones, pero efectivamente somos los más viejos y somos los que nos estamos más próximos a retirar. Y entonces pagar nuestras pensiones no alcanza con lo que damos, y el que tiene que poner el pasivo laboral es muy alto, es el gobierno. Nos dijeron que era muy bajito el costo, el 1% del PIB, 2% del PIB, y ahora están proyectándolo muchísimo más alto. Ahorita están en 17% del gasto no programable, programable, es 17% lo que absorben las pensiones. Entonces no se solucionó el problema fiscal del Estado, y lo que está pasando con las cuentas individuales es que tampoco están alcanzando suficiente ahorro y las tasas de reemplazo van a ser muy bajas. Las tasas de reemplazo es cuánto dinero yo voy a recibir de mi pensión en relación a los últimos 5 años promedio que yo recibí. Con la ley del INSS y de la ley del ISSSTE tenemos tasas de reemplazo entre el 50 y el 100%, dependiendo de los años de cotización y de la edad del trabajador. Con las cuentas individuales estamos teniendo tasas de reemplazo del 26 al 33%, es decir, estamos teniendo más bajos niveles de pensión. Y por decir algo, una persona que tuvo un salario sus últimos 5 años equivalente a 10,000 pesos, con cuentas individuales se va a tener que retirar con 2,600 pesos al mes. Es más o menos el panorama que estamos teniendo. Si trabajó muchísimos años y cotizó formalmente, tuvo empleo formal, a lo mejor le alcanza para tener 3,300 pesos. A lo mejor. Entonces, la reforma que hicieron en el 97 y en el 2007 ni solucionó el problema fiscal de la falta de presupuesto para pagar las pensiones, ni tampoco solucionó el problema de las pensiones, del valor de las pensiones de los trabajadores. Al contrario, fue en detrimento del nivel de pensiones de los trabajadores. Entonces, esta reforma del pensioniste es de la Afore pública, la única Afore pública que tenemos, en donde está concentrado el dinero de los trabajadores que entraron a partir de 2007, ¿sí?, que solamente tuvieron la oportunidad de inscribirse en cuentas individuales, y el 2% de nuestra contribución al SAR, del sistema de ahorro para el retiro de todos los trabajadores. Eso es lo que concentra el pensionista. Ahora,
el dinero que está en el pensionista es dinero de los trabajadores. No estamos totalmente todos clarísimos. Pero es dinero que ya está administrado, en el caso del IMSS, por afores privadas. Las afores privadas cobran comisiones más altas, parte de la utilidad se la quedan, y el pensionista lo que tenía era que cobraba comisiones más bajas y la utilidad obtenida se reinvertía en las cuentas de los trabajadores. Ahora ya no es muy claro si así va a suceder, porque a la hora que lo desincorporan al pensionista, en realidad no sabemos cuánto va a aumentar el gasto o cuánto nos van a decir que aumenta el gasto para poder competir con las privadas. Es lo que nos dice. A ver, si quieres ya nos vamos ahora sí a la diapositiva. Más atrás, sí. A ver, sí. Bueno, ya la pasamos. A ver, adelante, por favor, adelante. ¿En qué consiste la iniciativa? No, hay algo que no reconoce bien. Pero aquí lo voy viendo, entonces las voy contando. Bueno, el pensionista es la única afore que no tiene fines de lucro, que no tiene ganancias. La otra es que actualmente está dotado el pensionista con facultades ejecutivas y de competencia funcional. Eso, digamos, no tiene problema. Lo que se intenta hacer con la iniciativa es desincorporar al pensionista del ISSSTE, es decir, hacerlo un órgano desconcentrado del instituto. Ahora, ¿qué es lo que quieren hacer? Cuando se presentó la iniciativa nos dijeron que querían que el pensionista se convirtiera en una empresa de participación mayoritaria estatal. Esas empresas de participación mayoritaria estatal son empresas que tienen la capacidad de emitir sus acciones. Y entonces, digamos, el pensionista, si bien puede nacer como una empresa 100% estatal, a la hora que emite acciones para financiarse, las empresas privadas pueden comprar hasta el 49% de las acciones, y eso les da entrada a las ganancias que se generan con el dinero de los trabajadores. Ahora, esa fue una de las primeras cuestiones que hicimos notar. Después, con todas las modificaciones que empezaron a hacerle, que fueron pocas, pero pues lo que pusieron, en lugar de establecer que era una empresa de participación mayoritaria estatal, la dejaron como empresa paraestatal. Y sucede que las empresas de participación mayoritaria estatal son empresas paraestatales, o sea que nada más nos revolcaron la gata, porque finalmente las empresas paraestatales pueden ser organismos desincorporados, pueden ser fideicomisos, pueden ser un montón de cosas, entre ellas empresas de participación paraestatal. Entonces, mientras que antes sabíamos qué tipo de empresa paraestatal íbamos a tener, ahora no sabemos. Aunque le pusieron que era 100% de capital estatal, pues eso, como hicieron con Pemex, lo pueden eliminar en el momento que quieran. Luego, otra de las cuestiones que la otra cuestión es que la ley de empresas paraestatales dice que se puede desaparecer el pensionista si se considera
si Hacienda considera que ya no está cumpliendo con las funciones por las cuales se creó el pensionista. Entonces pueden decir, pues pensionista desaparece y la pueden rematar ya en cualquier momento, si así lo decide Hacienda y el Ejecutivo está de acuerdo. A ver, vamos a la siguiente. A ver si... ¿Otro más? No. Sí, se salta unas... Bueno, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de cerca de 120,000 millones de pesos que tiene el pensionista. Este dinero es una cantidad gigantesca que los privados lo que quieren es apropiarse de él. El pensionista tenía, o bueno, todavía tiene, porque no se aprobaron en el Senado, restricciones para la inversión. Es muy conservador en términos de cómo se invierte. Con la reforma se libera la forma en cómo se pueden invertir los fondos de los trabajadores. Estos fondos de los trabajadores los administran unas que se llaman CIFORES. O sea, la FORE lleva las cuentas de los trabajadores y se los entregan a unas empresas que se llaman CIFORES, y esas son las que meten el dinero por edad. Mientras más viejo esté el trabajador, menor es el riesgo, y mientras más joven es mayor el riesgo. Pero en el pensionista además se decía que el dinero se tenía que invertir en infraestructura, electricidad, petróleo, gas, y lo que puede ir a la bolsa y ponerse en riesgo es muy bajo. Lo que quieren es ampliar la posibilidad de meterlo en dinero especulativo y que se pueda ir a otro tipo de inversiones que no tengan que ver con el desarrollo nacional. De hecho, cuando se presentó la reforma del pensionista, Joel Ayala, que es senador y que es el líder de la FEDSE, ya decía que el dinero del pensionista se iba a invertir en un complejo turístico en la zona virgen de Guerrero. Y bueno, pues nosotros decíamos, ¿y este señor cómo sabe? Si ni siquiera se ha aprobado, en las cámaras ya le tienen destinado el recurso, ¿no? Pero además en Guerrero, que pues, estamos con el problema de la violencia, que está además diciendo que Estados Unidos, Canadá no viajen a Guerrero, en fin, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando en términos de personas? Pues están las cuentas de 1,000,000, casi 500,000 personas. Es increíble porque hay como 26, 24 millones de trabajadores, más o menos, formales, pero hay 50 millones, más de 50 millones de cuentas. Pues eso quiere decir, eso nos da una idea de la inestabilidad laboral. Unos entran, otros salen, pero total son 50 millones. Y muchas de esas cuentas, los trabajadores ni saben que existen. Entonces esas cuentas, a lo mejor en algún momento, quién sabe quién se las vaya a apropiar. La cosa es que son 1,500,000 trabajadores. Adelante, por favor. A ver si ahora sí. ¿Por qué nos dicen que se tiene que desincorporar? Adelante. Pues dicen que tiene restricciones administrativas y operativas el pensionista. Adelante. No cuenta con autonomía operativa, ¿verdad? Que dicen, entonces le impide actuar de manera dinámica, y además tiene que cumplir con los requerimientos que le impone el sistema de ahorro para el retiro, las exigencias normativas de la CONSAR. O sea, tiene una doble normatividad. Como empresa paraestatal, como empresa incorporada a un órgano de estatal, y además como una AFORE. Entonces eso no le permite, es muy rígida. ¿Qué sucede? Que entonces ahora, con la desincorporación, ahorita, por ejemplo, tiene que licitar muchas de las cosas el pensionista, de las
proyectos, que las obras, las infraestructuras, lo que sea, tiene que licitarlo, tiene que ser público, tiene que tener una normatividad como cualquier órgano público. Desincorporarlo puede entrar ya a la cuestión de designación directa de proveedores, de una serie de cosas. O sea, empieza a haber posibles cuestiones ahí que ya no se van a saltar de posibilidad de fiscalización del pensionista. Y la otra es que no pueden competir con las otras AFORES. Lo que están haciendo las otras AFORES, que dan menos rendimiento y cobran más caro, es que llegan con ustedes, a los que estén activos, porque los que están pensionados ya no tienen su cuenta en el pensionista, ya no les afecta a los activos, pero llegan con los activos y les dicen, te ofrezco un viaje a Acapulco, 2 boletos de avión, una plancha, quieres un refrigerador, pásate conmigo y yo te descuento de tu cuenta, ¿no? Ya no tienes que estar yendo ahí a pagar. Y entonces, bueno, gastan muchísima publicidad. Y normalmente lo que la CONSAR nos reporta es que casi el 50% de la migración que hay de una AFORE a otra es negativa, es decir, que el trabajador termina perdiendo dinero. Y las AFORES dicen, nosotros no tenemos la culpa, es la culpa de los trabajadores que no se informan y de nuestros promotores, que en realidad nosotros ya no controlamos a los promotores, ya se volvieron una mafia. Nosotros no tenemos responsabilidad sobre los promotores. Entonces, finalmente, nadie se responsabiliza, ni la CONSAR, ni las AFORES, ni los promotores de lo que le está pasando a los trabajadores. Bueno, adelante. Bueno, entonces dicen, el pensionista está sujeto a una migración muy importante de cuentas. Vamos a la siguiente. Y entonces dice, bueno, a ver, en verdad tenemos alta migración y desventajas con las otras AFORES. Adelante. Bueno, ya les conté, es la que da mayores rendimientos. Adelante. Ahí lo que les estaba diciendo, adelante, de las CIFORES no se ven. Bueno, les da mayores rendimientos. De las 4 CIFORES que hay, en 3 de ellas el pensionista es la de mayor rendimiento. Las tasas eran gráficas, no coincidió con yo creo que el paquete no, la versión del PowerPoint es diferente y no lee muy bien. Pero bueno, tenemos por ejemplo Copel, Inbursa, y todas estas que dan, por ejemplo, ahí ustedes, ese es rendimiento. La de hasta abajo es para la población de 60 años y más, la de hasta abajo es Inbursa. Así es que si algún día se les acerca Inbursa a los que tienen cuenta individual, ni les abran la puerta. Y tenemos al pensionista, que es la línea roja de hasta arriba, con los mayores rendimientos. También está Copel, que está muy parecido a Inbursa, y Copel está teniendo una estrategia súper agresiva para jalar cuentas individuales. Está también Azteca, es otra de las que son muy malas. Y lo que está haciendo, por ejemplo, Sura, que es nueva, que está dando buenos rendimientos, Sura, está dando ahorita buenos rendimientos para jalar, pero al rato, quién sabe. Adelante. Bueno, este es para los de las otras edades, más o menos el mismo comportamiento, ¿no? Entre 46 y 59 años, adelante. También el pensionista está arriba, en este caso de 37 a 45, pensionista es el segundo en términos de rendimientos, siguiente. En el único que está más o menos mal y que está en el cuarto lugar, pero pues ese cuarto lugar es muy relativo porque está muy cerquita, pues es en la de menos de 36. Adelante.
Adelante. También tiene menos comisiones. Aquí está al revés, la que está hasta abajo es pensionista y los que están hasta arriba pues son Inbursa, Copel, también está Invercap, que son mucho más caros. Entonces, pensionista no tiene oficinas, ahí andan perdidos y uno va y hace los trámites y no le cumplen a uno los cambios de dirección, son burocráticos, en fin. Pero bueno, si ese es el problema, bueno, cambiemos el tope, porque tiene el ISSSTE un tope presupuestal para que haya posibilidades de que tengan mejores oficinas, en fin. Pero ¿por qué tenemos que llegar a la privatización? Démosle estímulos a los trabajadores de pensionista, como el trabajador que realiza el mayor número de cambios de domicilio a tiempo, ¿no? Lleva las cuentas bien, en fin, podríamos hacer ese tipo de cuestiones y no desincorporar. Adelante. Bueno, la pregunta es si en verdad es una de las de mayor migración. Adelante. Pues no. El pensionista, efectivamente, entre 2012 y 2014 pierde 1 millón de cuentas, pero en términos de cuentas es menos 3.66% de las cuentas que tiene. Y si vemos a Banamex, pues perdió menos 5%, Inbursa perdió 11%, Sura perdió 4%, es decir, pensionista ni siquiera es la que más cuentas está perdiendo. Pensionistas dicen, bueno, los que emigraron son los que tenían el mayor número el ahorro mayor, entonces en términos de capital pensionista, pues sí, pero bueno, se movieron, pero los que nos preocupan no son los que tienen el mayor capital, ¿estamos de acuerdo? Estamos preocupados por las cuentas de los trabajadores que precisamente tienen los ahorros pues más bajos. Ahí es donde realmente nos preocupa. Si un funcionario decide irse a Sura, porque allá le dan, no sé, algo, pues entonces no nos preocupa los que se quedan, que son los de mayor, más bajo ahorro. Adelante. Bueno, adelante. Bueno, vamos más adelante. Bueno, la iniciativa presidencial pretendía eliminar por completo la responsabilidad del gobierno sobre los fondos de los trabajadores. Textualmente decía, adelante, el gobierno federal no responderá por las obligaciones a cargo de la sociedad que se creará ni por cualquier minusvalía en el valor de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro. Eso generó mucho ruido, porque puede decir el gobierno, ahorita por ejemplo en el pensionista, si hubiera una minusvalía importante, pues habría forma, pues a lo mejor no recuperaríamos todo, pero habría forma de exigirle al gobierno que recuperaran los fondos, porque efectivamente si viene una crisis muy fuerte, puede haber minusvalías considerables, ¿no? Y entonces pues el gobierno había puesto así. Esa fue una de las pues reservas que tuvo Morena. Adelante. Morena presentó una reserva en la cual se intentaba que en caso de minusvalía o pérdida, ¿verdad?, las nuevas administradoras de los fondos, la nueva empresa, se hiciera responsable de esta con base a la ley que rige el funcionamiento de las AFORES, y pues la rechazó la mayoría priista. Yo la presenté y el siguiente diputado era un diputado del PRI, traía la misma reserva exactamente, y pues a esa la aprobaron. O sea, el mismo artículo, el mismo tipo de cambio, la mayoría priista cuando se presentó por Morena la rechazó, y cuando se presentó por su partido la aprobó. Entonces, bueno, quedó ya en términos de lo que le exige la ley al resto de las administradoras. Responden por minusvalías cuando se comprueba que quienes invirtieron lo hicieron con dolo.
A ver, compruébenlo. Pero así queda. O sea, finalmente no hay otra forma dentro de la misma lógica de cómo funcionan las AFORES. Adelante. Bueno, esta fue la modificación que propuso Joel Ayala a través de su sobrino, que es diputado federal, y una de sus cercanas, que es la diputada Beatriz Vélez del PRI. Presentaron a nombre de todo el grupo parlamentario del PRI una iniciativa. El Consejo de Administración de la nueva empresa estaba, a ver, vamos a adelante. Estaba originalmente compuesto, este es como quedó finalmente. Originalmente estaba compuesto por un representante de Hacienda, el director del ISSSTE, y había 6 consejeros independientes, y solamente había 3 representantes sindicales en el Consejo de Administración. La propuesta del PRI fue eliminar a los consejeros independientes, que en teoría deberían de tener conocimientos, capacidades y una serie de requisitos para poder ser consejeros, aunque los iba a nombrar el presidente, que eso pues no nos daba garantía, y 3 representantes sindicales. Pues no les gustó, quitaron a los consejeros independientes, dejaron a Hacienda, dejaron al director general de la nueva sociedad, al ISSSTE, a más gente de Hacienda, al Banco de México, a la Función Pública, a uno del Trabajo y Previsión Social, y a 9 representantes sindicales. O sea, en lugar de 3 charros en el pensionista, vamos a tener 9 charros en el pensionista. Y decididos por la FEDSE, sobre todo, porque pues ellos fueron los que lograron el cambio. Entonces, está mal. Además, a lo mejor lo va a modificar el Senado, porque de acuerdo a la ley de las paraestatales, este consejo no debería estar conformado de esa manera. Por otro lado, hay conflicto de intereses, porque Hacienda no puede formar parte de este consejo, porque sería juez y parte también, ¿no? Porque la CONSAR depende de Hacienda, entonces no podría estar. Bueno, pero adelante, eso fue lo que se aprobó. Adelante. Bueno, ya se deroga este artículo que a final de cuentas restringe en qué puede invertir el pensionista. Ahora es con mayor libertad. Adelante. Y bueno, desde nuestro punto de vista no se justifica la desincorporación del pensionista o la separación de ya que es precisamente una empresa estatal sin fines de lucro. El dictamen aprobado por la mayoría de la Cámara de Diputados sí elimina la responsabilidad del gobierno federal sobre los fondos de los trabajadores, finalmente. Y bueno, es de esperarse que vayan a cobrar mayores tasas de comisión, o bien apropiarse de una parte de las utilidades sobre pretexto de que ahora, para hacerla más competitiva, tienen que gastar más en edificios, en secretarias, en una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo dejaría aquí y pues muchas gracias.